¿Vos elegís? En tu vida, digo, ¿elegís? No elige el chico que para en los semáforos. No elige tampoco el que se pasa todas las noches revolviendo la basura buscando restos de otro para vestirse o para comer. Algunos ni siquiera sabemos lo que significa elegir, porque otros lo hicieron por nosotros. Yo, muy chiquita, mi papá me decía lo que tenía que hacer. Realizaba las tareas domésticas, limpiaba, cocinaba, y recién después de que terminaba con todo eso, a los 8 años, podía irme a dormir. No sabía lo que era elegir. No podía preguntarme nada. Es más, si yo hablaba, me pegaban, con lo cual entendí que preguntar no estaba bien. Y así anduve por la vida, sin preguntar, pero soñando un poquito, porque aprendí que nadie puede controlar tus pensamientos. Me prometí hacia adentro que hasta que llegara el obelisco no paraba. Y terminé en Tucumán y Montevideo toda golpeada, moretoneada, con el alma hecha pedazos, pero un poco satisfecha, porque yo había llegado ahí, a metros de mi sueño. Más tarde, muchos años más tarde, estaba en el barrio de Constitución y vi cómo mataban a una chica delante mío, en una esquina. Yo salía de trabajar en el sauna, 12 horas trabajando. Estaba por nacer mi primer nieto y pensé, ¿y si hubiera sido yo? Ese día entendí que podía elegir no volver a esa esquina, no volver a esa vida nunca más. Así empieza la historia de Elena Moncada. Elena es santafesina. Yo la conocí a Elena, soy actriz, y la conocí en un congreso de trata que se hizo acá en la ciudad también hace como 3 o 4 años atrás. Ella estaba ahí para contar su historia, para presentar su libro, su historia de cautiverio, 18 años en prostitución, y yo estaba ahí porque hacía 4 años que contaba la historia de Raquel Lieberman. Raquel Lieberman fue la primer mujer que en el año 1930 denunció a una red de proxenetas llamada Sui Migdal, que es muy conocida porque se hizo famosa en Rosario, en la famosa calle Pichincha, y en el barrio de Once, en Buenos Aires. Fue la red de proxenetas más grande que tuvo lugar en la Argentina, que traía polacas en la época de la guerra de Europa del Este, con la promesa de casamiento, de trabajo, y cuando llegaban acá, las secuestraban en las zonas de puerto y las metían en las casas de prostitución. Madame Safo todavía existe, ahora es un hotel transitorio, pero era uno de los prostíbulos más caros de Rosario, con polacas. Elena me detestó desde el momento en el que me conoció actuando, viendo la historia de Raquel Lieberman, esa que yo estaba contando ahí, una historia de una mujer que no solamente fue secuestrada, sino que salió de esa red de prostitución y logró denunciar a una red de proxenetas en un momento en el que las mujeres no teníamos ningún derecho. Elena me odiaba porque de algún modo lo que yo estaba contando en escena era un poco parte de su vida. Yo, en cambio, cuando me la presentaron, la admiré profundamente. Bueno, igual como soy muy simpática y ella tiene delirios de Marilyn desde que era joven, quería cantar como Marilyn con un vestidito, nos hicimos amigas, algo así como amigas en ese momento, y antes de que yo me volviera a Buenos Aires con mi beba recién nacida, me dijo, bueno, si en algún momento querés contar mi historia, te la presto. Y yo me tomé las cosas muy a pecho, así que me compré el libro, yo elijo contar mi historia. Llegué a casa, me lo leí en una noche, lloré como una tarada toda la noche pensando que no sabía nada de esa mujer sobre la que yo decía, wow, la admiro. No sabía por qué la admiraba. Al otro día la llamé y empezamos a trabajar. Doy vueltas y vueltas y vueltas cada vez que tengo que sentarme a escribir. La hoja vacía me aterra. No sé cómo explicar el dolor que se anuda y atraganta en mi pecho. Vuelvo todo el tiempo a mis 8 años. Siento que ahí fue el momento de quiebre en mi vida. Vuelvo a esos 8 años, a mi mamá prendida a fuego delante nuestro,
al sonido de botellas estallando, al sillón de mimbre. Había un maldito sillón de mimbre que no paraba de arder. Los vecinos que corrían por todos lados, las botellas de vidrio, de aceite cocinero con el que la rociaban, porque los vecinos decían que con eso iban a ayudar a apagar el fuego. El agua, el llanto de mi hermanita recién nacida porque quería la teta de mamá y la leche hirviendo en el pecho de mi madre. Y en el medio de eso mi infancia que desaparecía, convertida de niña a mujer en un abrir y cerrar de ojos. Yo intento escribir, pero me pregunto, ¿para qué? ¿Existe alguien que me lea? Digo, ¿por qué habría de importarle a alguien una vida que fue vivida solamente porque tenía que hacerlo? Yo, Elena Noemí, sueño con un gran árbol, un árbol de Navidad de esos que ponen en los negocios, grande, lleno de adornos, y los pongo yo los pongo. No me cansa, no me aburre porque es mío, es mi árbol y lo decoro para mí y para mis hijos, para tener una Navidad como nunca tuvimos. Como si fuéramos una familia normal, sin reproches, sin rencor, solamente risas, abrazos y brindis para esperar la llegada de Papá Noel. Eso sueño. Esa fue la primera discusión que tuve con Elena, la Navidad. Para mí, condecorar una planta de la casa alcanza y sobra. Por lo menos para mis hijos, para que sientan que tienen de algún modo una Navidad. Para ella no, había que comprar un árbol grandote que salía carísimo. A mí me parecía un gasto innecesario. Por supuesto que nos peleamos, no nos hablamos durante una semana. El 24 de la noche me llega una foto de Elena, una foto con un árbol más grande que ella, repleto de adornos, de colores, de guirnaldas, de lucecitas, y ella al lado así. Una sonrisa de oreja a oreja. Ese día me di cuenta que todavía soy una chica clase media que no puede ponerse en el lugar de algunas otras personas, sobre todo en el caso de Elena, que ya la conocía hace un montón, pero no entendía que finalmente ella había logrado decorar el árbol de su vida, su árbol. Estaba feliz. 3 años después detestó la Navidad, ya no quiere decorar más árboles y está de acuerdo conmigo con que ponerle una guirnalda o la planta más o menos que alcanza. Pero en ese momento, esa pequeña conquista se hizo como un mundo. Porque cuando no podés elegir, cuando otros deciden constantemente por vos, lograr algunas cositas, aunque sean chiquitas, se transforman en una cosa maravillosa. Me di cuenta en ese momento que desde que yo empecé a trabajar con el espectáculo de Raquel, como actriz y militante feminista, hasta ese momento en el que empecé a trabajar con el espectáculo de ella, conocí una enorme cantidad de mujeres que habían entrado al mundo de la prostitución por diferentes razones. Porque las había vendido una cuñada, como en el caso de Raquel Lieberman en el 1900, porque las había engañado un novio, porque las había obligado un marido, porque las habían vendido, las habían secuestrado, porque no sabían, por desconocimiento, un montón de cosas. Y todas esas mujeres, cuando veían mi obra, cualquiera de las dos obras, sentían que de alguna manera el relato que se estaba contando arriba del escenario era un poco su voz amplificada. Y entonces hizo más difícil dejar de actuar y de hacer estas obras, porque ya no era la historia de Raquel o la de Elena la que estaba contando, sino la de un montón de personas más. ¿Todos sabemos de qué se trata la prostitución o lo imaginamos como nos lo muestran en las películas o en las series? En las rutas, seguramente todos habrán pasado y habrán visto que las chicas atienden ahí mismo a los prostituyentes o clientes, como el mercado le gusta más llamarlos. A la vera de la ruta, ahí mismo atienden a los clientes, en la soledad absoluta de un espacio infinito en el que si ellas llegaran a gritar porque está pasando algo que no quieren que pase, ese grito se perdería en un cono de silencio infinito también. Después están las casas, que también están a la vera de las rutas, en las salidas o las entradas de los pueblos, que están disfrazadas de whiskerías, con una lucecita roja, y que ahí adentro tienen hasta 10, 15 chicas que comen, se bañan, atienden, hacen absolutamente todo en ese lugar, no pueden salir. Y después de 10 días,
su fiolo las viene a buscar y se las lleva para otro lugar. ¿Por qué se las lleva para otro lugar? Se las lleva para otro lugar para que los clientes no se aburran, pero sobre todo para que las pibas no generen lazos para intentar escaparse de esa vida. Después tenemos en las ciudades, por supuesto, los bares, los cabarets, las casas privadas, los privados, los saunas, en donde las chicas trabajan todo el día y pueden llegar a hacer hasta 50 pases. Pases. Así se les llama a los consumidores. Modo supervivencia. Mi cerebro estaba sobrecargado de sobrevivir. Al otro día iba como por el pase número 30 cuando viene una compañera y me dice, tomá esto que te va a poner pum para arriba para aguantar. Esta vez sí que sabía lo que hacía, ¿eh? Lo que pensé es que podía hacerlo por una vez, para aguantar el dolor del cuerpo. Me dolía todo me dolía. El subcomisario pidió que se quieren ir, se suplicábamos por favor, me acuerdo que llevaron carne, pan rallado, huevo, qué hijos de puta, papa, para hacer papa con mayonesa y huevo. Eran las hicieron fiestas. hacer las milanesas y después de comer era una fiesta. Todas y todos en bola. Hicieron lo que quisieron con nosotras y a una de las chicas no la largaron. Hay provincias donde alrededor de la estación de micro, que vos ves nenas de 15, de 13 años, esa niña ya entró dentro del circuito de la prostitución y cómo sale. Y además, fíjense qué hipócrita que es esta sociedad, que cuando se produce un femicidio de una mujer en situación de prostitución o una mujer trans, nunca hay culpables, nunca hay causas, nunca hay nadie. ¿Por qué? Justamente porque el prostituyente es el que es protegido. Y me entro yo. ¿A las dos juntas? A las dos juntas, pero un cancán de tipo. Y me entro yo muerta la era. Y yo cogía al tipo así la chaqueta, pero el tipo era más fuerte que yo. Y yo iba a darle. Yo me acuerdo que yo cargaba un cuchillo por acá y le sacaba. Y yo le alcancé a dar un puntazo. Y yo cogí el tipo, cuando el tipo se hizo así, yo lo cogí. Y la pieza, esta era la habitación, la puerta de la habitación, como por decir algo. Y aquí hay un espacecito y aquí unas escaleras que caían abajo. Y el tipo cayó por la escalera y la policía es bien hijo de puta. Yo llegué y le dije al tipo, yo le llegué y le dije, la policía llegó. Y yo, pues si yo no estoy haciendo nada malo, yo llegué y le dije, estaba violando a las chicas. le está violando a las niñas, una niña dijo, unas niñas putas, dijo el policía, unas niñas putas. Pues si ellas son putas y no sé qué, ellas tienen que dejarse hacer lo que... El policía dijo, ellas tienen que dejarse hacer lo que el cliente lo quiere. que los clientes quieran. Bueno, en todo caso la cosa que va hacia mí me llevaron mi esposa de la moto y me dijo el hijo de puta Tombo, vamos a ver qué coronas, ¿usted o la moto? O sea, la moto iba y vos ibas. Yo llegué a la estación con todo esto pelado. Esta última chica, se escucha de radio el audio, por eso lo voy a explicar, es colombiana, se llama María Maximina. En su país la prostitución está regulada, reglamentada, y la experiencia que nos cuenta es ella, ya tenía 10 años en prostitución en su país, entró por su suegra, acogió como niñas suyas a 2 chicas que entraron de 14 y 15 años. Estas 2 chicas atendieron a un cliente, el cliente quiso hacer algo con ellas que las chicas no querían, ellas empezaron a gritar, ella entró para defenderlas y al entrar el cliente se quiso deshacer también de ella y ella se acordó que tenía un cuchillo en la pantorrilla, lo sacó y le clavó un puntazo. ¿Qué pasó? Llegó la policía y ¿a quién se llevó detenida? A María, por supuesto. No solamente eso, sino que dijeron que las niñas eran putas y que tenían que hacer lo que el cliente quería. Se la llevaron esposada a ella por haberle pegado un puntazo a un cliente y no se la llevaron esposada adentro de un patrullero. Le dijeron, a ver quién corre más rápido, la moto o vos. Ella llegó a la comisaría como cuenta, de acá para abajo en carne viva y ni siquiera le dieron atención médica porque dijeron que era puta, que no la merecía.
Lo que quiero decir con esto, con el documento que tenemos de María, que estuvo en prostitución en su país, es que a diferencia de Colombia, nosotros somos un país abolicionista. En nuestro país no está penalizada la prostitución. Lo que está penalizado es el abuso, el uso, el alquiler de ese cuerpo, el proxenetismo, ¿sí? Usar a esa persona y sacar un dinero, un rédito económico. Entonces, lo que nos cuenta María Maximina, que es lo que pasa cuando se reglamenta la prostitución, nos demuestra de alguna manera que reglamentar no implica que se cumplan las garantías que significan que una niña no esté en prostitución. No hay nadie que controle que las menores no estén ejerciendo la prostitución. Por otro lado, también nos da cuenta de que el Estado forma parte de esto, que sin Estado no hay connivencia posible, sin un Estado presente formando parte de este negocio, sin un Estado que no garantice que no haya códigos contravencionales que les permitan a la policía llevarse a estas chicas y utilizar eso para sacar un rédito, no hace que estas chicas no puedan salir de prostitución. Yo, me queda poco tiempo, quiero hacer lo que suelo hacer cuando hacemos esta obra, cuando hay algún escenario que se preste a que hablemos de este tema, de la prostitución, que se preste a escuchar la historia de Elena, que es la historia de Elena, que es la historia de Ana, que es la historia de María, de Marcela, la historia de un montón de mujeres, de Karina, historias de mujeres que no eligieron, que a lo mejor a partir de la obra de teatro, a lo mejor a partir de una charla, del acercamiento de otras compañeras, logran empezar a pensarse y a buscar otra salida, otro tipo de vida. No es fácil, aunque la puerta esté abierta, no es fácil escapar cuando te están chantajeando económicamente, emocionalmente. No es tan sencillo alejarse de esa vida, no significa solamente un grillete agarrado como nos muestra la trata. Es mucho más compleja las cadenas de poder, sobre todo con un Estado presente haciendo uso y abuso. Así que además de presentar a la Elena que yo represento, que es la Elena de hace un montón de años atrás, quiero llamar a la Elena de hoy, que es una Elena valiente, una Elena que se sube al escenario a contar su historia. Es una Elena que repasa su vida cada vez que vamos a una escuela, a un teatro. La repasa no solamente viendo la obra de teatro, sino respondiendo las preguntas que cada persona se acerque y le quiera hacer. No por morbo, sino simplemente para seguir sosteniendo que no son vidas elegidas y que es importante que garanticemos que las niñas y los niños puedan elegir. Muchas gracias.